Recopilación de prácticas de laboratorio de fisiología vegetal. Como primera práctica tenemos las mediciones de la fotosíntesis y los factores que la afectan. La fotosíntesis como proceso mediante el cual las plantas transforman la energía luminosa en energía química. Es afectada por factores del medio, tales como el pH, la luz, la concentración de CO2, la temperatura, los cuales inciden directamente sobre este proceso. Daremos una breve descripción. La concentración del CO2. A medida que aumenta la concentración de CO2, aumenta la tasa fotosintética. Hasta llegar a un nivel, en este punto, la rubisco se satura y la eficiencia deja de aumentar. Hasta una determinada concentración de CO2. El aumento de concentración aumenta la tasa de fotosíntesis. Influye en la apertura de los estomas. La concentración de O2. Influye en la fotorrespiración. Cuanto menor sea la concentración de oxígeno, mayor será el rendimiento energético, ya que si hay mucho rubisco, hará el proceso de fotorrespiración. La oxidación de carbohidratos en los peroxisomas en presencia de luz y O2 puede reducir en un 50% o más la eficiencia fotosintética. La disponibilidad de agua. Si hay escasez de agua, los estomas se cierran. La concentración de CO2 se reduce y la de O2 aumenta. Por tanto, disminuye el rendimiento fotosintético, ya que se produce fotorrespiración. La temperatura. Las enzimas son proteínas y por encima de la temperatura óptima se produce la denaturalización de las enzimas. Disminuyendo el rendimiento, también influye en el cierre de los estomas. El periodo de luz o fotoperiodo guarda una relación directa con el rendimiento fotosintético. La intensidad de la luz. La tasa fotosintética aumenta con intensidad luminosa, hasta un cierto límite, característico de cada especie, en el que se produce la fotooxidación de los pigmentos. La longitud de onda de la luz. Las plantas solo aprovechan la luz perteneciente a un rango de longitudes de onda, que corresponde a la luz visible de 400 a 700 nanómetros. Las longitudes de onda inferiores, como la luz ultravioleta, pueden romper las moléculas orgánicas. En este experimento aprendimos cómo medir la tasa fotosintética, indirectamente utilizando el método del disco de hoja flotante. En el procedimiento, colocamos 3 frascos con discos de hojas de geranio, a los cuales se les agregamos bicarbonato, colocamos uno en el sol, uno en la oscuridad y uno bajo una lámpara. La discusión de resultados. El resultado fue que el frasco que estuvo bajo la oscuridad generó muy pocas burbujas de oxígeno, ya que no contaba con la luz solar para realizar su proceso fotosintético. El frasco que estuvo bajo el sol sí generó bastantes burbujas de oxígeno. Esto debido a que la luz solar directa ayudó a realizar el proceso de la fotosíntesis. El frasco que estuvo bajo la luz artificial, de igual manera, generó burbujas de oxígeno, sin embargo menores a las burbujas de oxígeno del frasco que estuvo bajo la luz del sol. La fotosíntesis es un proceso anabólico, el cual hace que las células de las plantas que tienen cloroplastos, estos se organizan para tener una doble membrana. Como conclusión de la primera práctica, este experimento utilizó el ensayo de hojas de discos flotantes para explorar el proceso de la fotosíntesis en las plantas. Los discos foliares generalmente flotan debido a los muchos espacios intercelulares utilizados para el intercambio de gases. Cuando los espacios de aire están infiltrados con solución, la densidad general del disco de la hoja aumenta, lo que hace que los discos se hundan. La solución de infiltración incluye una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio. El ion bicarbonato sirve como la fuente de carbono para la fotosíntesis. Al producir los componentes necesarios para la fotosíntesis, la luz, el CO2 y el agua, se produce oxígeno en la hoja. A medida que se lleva a cabo la fotosíntesis, se libera oxígeno en el interior de la hoja, que cambia la flotabilidad y hace que los discos se eleven. Como la respiración celular tiene lugar y también consume oxígeno, la velocidad a la que suben los discos es una medida indirecta en la tasa neta de fotosíntesis. La respiración que usa el oxígeno producido por la fotosíntesis también se observa en el ensayo del disco foliar. Parte del oxígeno se usa en el proceso de respiración de la hoja. Los discos de hoja flotan porque el resultado neto es que la fotosíntesis produce más oxígeno que el que se usa en la respiración. La luz es la fuente de energía para el desprendimiento de oxígeno en las plantas. Como segunda práctica tenemos las características de la fotosíntesis. Una breve introducción. El proceso fotosintético se realiza en la hoja.
la cual ha sufrido una serie de adaptaciones para captar con la mayor eficiencia posible la energía luminosa que llega a su superficie, en donde se encuentran los pigmentos fotosintéticos, los cuales se encuentran organizados en fotosistemas. Estos, actuando cooperativamente, son capaces de descomponer la molécula de agua y de realizar procesos de óxido-reducción, produciendo agentes oxidantes, los cuales posteriormente serán capaces de reducir el CO2 atmosférico para producir compuestos orgánicos, los cuales serán transformados en diversos compuestos, capaces de producir los procesos de crecimiento, desarrollo, floración y fructificación. Es un proceso bioquímico de aprovechamiento de la luz solar para la obtención de compuestos orgánicos, o sea, de síntesis de nutrientes a partir de elementos inorgánicos como el agua y el dióxido de carbono. En la discusión de resultados, al realizar los cortes transversales y al agregar yodo oscuro, pudimos observar con más facilidad algunos de los órganos de las hojas. Cuando hervimos las hojas de geranio y las hojas de la capa de raíz, pudimos observar que las estructuras de las hojas cambian al ser sumergidas en alcohol, y al momento de hervir las hojas cambian de color a un color más blancuzco, como amarillento. Estas, al ponerlas contra la luz del sol, nos ayudan a poder observar mejor las venas de las hojas. Como conclusión de este experimento, concluimos que la fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas y otros organismos transforman la energía lumínica en energía química. La glucosa es un producto principal para la transformación de energía de la luz solar en energía química. Las plantas C3, C4 y CAM utilizan el siglo de Kelvin para formar azúcares a partir del CO2. Como tercera práctica tenemos los pigmentos celulares. La fotosíntesis ha sido considerada como la reacción más importante de la naturaleza. Las plantas, al absorber la luz, en general forman compuestos de reducción como el NADPH y compuestos de fósforos energéticamente ricos como el ATP. Esta absorción depende de varios pigmentos, como las clorofilas, los carotenos y otros. Es una sustancia que absorbe ciertas longitudes de onda de luz y refleja otras. Son colores atribuidos a los vegetales por determinados compuestos químicos, llamados pigmentos. Son colores verdes, amarillos, rojos y azules. Colores particulares de los órganos vegetales. Esto va a depender del predominio sobre uno o otro entre ellos. En esta práctica conoceremos algunas características fotoquímicas de las clorofilas y la metodología para su cuantificación. Los compuestos clorofílicos están ligados químicamente con estructuras internas de cloroplasto y se encuentran en estado coloidal. Asociados a la clorofila, existen cloroplastos de dos tipos de pigmentos, amarillos y anaranjados. Amarillos es xantófila y anaranjados carotenoides. Los resultados de esta práctica. En la parte alta, en la pigmentación más concentrada, podemos observar las antocianinas. Luego, los carotenoides y la clorofila. Los pigmentos clorofílicos son insolubles en el solvente universal llamado agua, pero sí son solubles en solventes orgánicos, como en este ejemplo usamos el alcohol. Y también podemos utilizar la acetona. Todos los pigmentos de la hoja se les suele llamar extractantes. El color verde tan uniformemente presente en los vegetales es debido a la presencia de dos pigmentos estrechamente aparentados llamados clorofila A y clorofila B. Se encuentra prácticamente en todas las plantas, con semilla, ya sea helechos, musgos y algas. Pueden formarse en las raíces, tallos, hojas y frutos, a condición de que estos órganos estén situados por encima del suelo y queden expuestos a la luz. También, aunque aparentemente falten en algunas hojas de color rojo o amarillo, cuando se extraen las otras sustancias colorantes de estas pueden comprobarse incluso ahí la presencia de las clorofilas que están enmascaradas por los demás pigmentos. Conclusión de esta práctica de laboratorio. Aunque en el reino vegetal se nos sea muy fácil encontrar todos los colores del espectro, si llegamos a ser más curiosos, podemos notar que existe un conjunto dominio con los colores primarios: amarillo, verde, azul y rojo. Los pigmentos los encontramos en el interior de una célula vegetal de tilacoides, y al estar ahí se encuentran en uno de sus organelos llamados cloroplastos, y estos están químicamente ligados a la membrana.
Técnicas como la cromatografía son muy fáciles de realizar y se pueden observar y diferenciar los diferentes pigmentos vegetales. En nuestra práctica siguiente se llama el transporte de electrones y el efecto de algunos herbicidas. Como introducción tenemos que la luz proporciona la energía necesaria para que los electrones de la clorofila a 680 del fotosistema 2 sean transportados a través de una serie de acarreadores: plastoquinona, citocroma, plastocianina y citocromo, hasta la clorofila a 700 del fotosistema 1, quien a su vez, al ser excitada por la luz, ocasiona un nuevo transporte de electrones hasta el NADP, para formar NADPH, más hidrógeno. Los electrones perdidos por la clorofila del fotosistema 2 son recuperados mediante la ruptura del agua. En resumen, durante la fase luminosa de la fotosíntesis se produce un transporte de electrones desde la molécula de agua hasta el NADP, siendo la luz quien proporciona la energía necesaria para llevar a cabo este proceso. Los herbicidas, productos químicos utilizados en el campo de la agronomía con el fin de poder eliminar las plantas no deseadas como malezas. Es necesario conocer si pueden eliminarse o presentan resistencia ante los productos químicos. Discusión de resultados de esta práctica. En esta prueba tuvimos malezas en la luz y en la oscuridad, a la cual les agregamos paraquat. Fueron 2 frascos. Se notó una diferencia en la cual en ausencia de luz se notó que las plantas se marchitaron, pero fue un mínimo retraso. Y en las plantas que estuvieran en la oscuridad, en las plantas que estuvieran puestas al sol, la marchitez fue mucho más fuerte. Las plantas se marchitaron, se murieron. Esto fue debido a la presencia de la luz, ya que el herbicida, al tener presencia de luz, la transfiere mucho más rápido en el flujo de electrones. El paraquat destruye de una manera rápida la membrana celular, llegando a la planta a marchitarla y a disecarla muy rápidamente. El paraquat es un herbicida de amplio espectro. La conclusión de esta práctica. El paraquat tiene un mecanismo de acción que se debe al estrés oxidativo, que provoca la oxidación del lípido de la membrana. El paraquat disminuye la formación del NADPH. El paraquat presentó una mayor efectividad en la planta que estaba expuesta a la luz solar y una leve reacción a la planta que estaba en la oscuridad. Los daños que ocasiona se hacen notorios al marchitar y debilitar las plantas, produciendo óxido, formando radicales iónicos como el óxido y peróxido. Llegan a producirse en una calidad considerable. La que fue mayor afectada fue la que estuvo en el sol y la que tuvo menor daño fue la que estuvo en la sombra. Nuestra siguiente práctica es la respiración vegetal. Como introducción tenemos que se define como la oxidación de una fuente energética con ayuda de un aceptor de electrones. El tipo más general involucra al oxígeno molecular, determinando una oxidación aeróbica, pero en general se sabe que requiere la activación tanto del H2 como del O2, al igual que la fotosíntesis. La respiración es un proceso con múltiples pasos, catalizadas por numerosas enzimas. Un hecho importante en la respiración es que la energía liberada de los enlaces químicos del azúcar o otros sustratos se incorpora en enlaces químicos rápidamente, utilizables como el ATP, adenosintrifosfato, que es el aceptador transportador de energía. Así, la energía que proviene de una molécula de glucosa es incorporada a los aceptores y forma ATP, con un nuevo enlace químico de alta energía, siendo estos compuestos los que gracias a la propiedad de sus enlaces proveen la energía que se utiliza en una enorme variedad de trabajos metabólicos, como síntesis de grasas y proteínas, reducción del NO3 y SO4, acumulación de iones, transporte de sustancias y demás. Es importante señalar que se ha detectado que con la luz fuerte ocurre una respiración adicional a través de un mecanismo diferente, conocido como fotorrespiración, catalizado fundamentalmente por la enzima glicolato oxidasa, y que se realiza en un órgano celular especial, el peroxisoma. Resultados del laboratorio de respiración. Pudimos visualizar la evaporación de los frascos, lo que nos indica que así se da el proceso de respiración. A las semillas que les agregamos hidróxido de sodio, su crecimiento se paralizó, debido a que el hidróxido de sodio intoxicó a las plantas.
Esto causó que las semillas y las plantas se marchitaran hasta llegar al punto de muerte en la planta. El hidróxido de sodio afectó a las semillas. Como conclusión de esta práctica, podemos concluir que la respiración celular es un proceso metabólico, el cual consiste en la utilización oxidativa de sustratos que son ricos en energía, los cuales son para producir ATP y para sostener el trabajo metabólico de estos sustratos. La respiración celular tiene un papel muy importante en la célula. Como siguiente práctica tenemos las técnicas para estimar el estado hídrico de las plantas. Como introducción, el estado hídrico de las plantas presenta un contexto en el cual se conoce la condición que guarda el agua en las plantas, en relación con sus requerimientos fisiológicos. Este estado hídrico se puede conocer si se determinan dos parámetros. El 1 sería el contenido de agua y el 2 sería el potencial de agua. El contenido de agua define la cantidad de agua que los tejidos tienen almacenada, en relación con la máxima cantidad que pueden almacenar. Está determinado por las características de capacitancia de los tejidos y el balance entre el movimiento de agua dentro y fuera de la planta. El potencial de agua es la capacidad que tiene el agua desde el punto de vista termodinámico para realizar una función de esta manera. Se establece la tendencia del movimiento del agua en el sistema. Afectan los factores como temperatura, la presencia de solutos, etc. Determinan el potencial de agua. Estos dos parámetros están interrelacionados y por lo general varían simultáneamente, es decir, si el de una hoja disminuye debido a una tasa alta de transpiración, el potencial de agua disminuye también, lo cual provoca un incremento en la tendencia de flujo de agua a la hoja. Una caracterización completa del estado hídrico de las plantas implica determinar estos dos parámetros, los cuales son el contenido de agua y el potencial de agua. Los resultados de esta prueba. En la prueba que realizamos pudimos determinar el contenido de agua en las plantas. Utilizamos el método de peso de las plantas. Las plantas que estaban con bolsa negra no pudieron vivir, debido a que ésta las ahogó y no dejó que realizaran su proceso fotosintético. Determinamos también la capacidad de agua con la capacidad de campo. El resultado lo obtuvimos, restando la cantidad de agua inicial menos la cantidad de agua que se infiltró, después de pasado un día. Este porcentaje nos dio la humedad del suelo. Conclusión de esta práctica. La capacidad de campo nos dio un resultado en el cual las plantas consumieron toda el agua, y fue muy poca la que quedó. Esto debido a que contaba con un suelo bien abonado, el cual sí retuvo el agua durante el día de prueba. Estas pruebas se realizan para verificar la capacidad que tiene un terreno a la hora de realizar una siembra y qué tan capaz es de mantener un cultivo hidratado y por cuánto tiempo. Nuestra siguiente práctica. Importancia de los elementos nutricionales para las plantas. Como introducción, el estudio de la nutrición mineral de las plantas se propone tres objetivos. 1. Determinar los elementos que las plantas necesitan para su crecimiento y desarrollo. 2. Estudiar los síntomas de la desnutrición provocada en la planta por la ausencia de determinados elementos. 3. Determinar las concentraciones y equilibrios óptimos de cada uno de los elementos esenciales que ha de existir entre los diferentes elementos. Determinar las concentraciones y equilibrio óptimo de cada uno de los elementos esenciales que ha de existir entre los diferentes elementos. Casi todos los estudios básicos realizados sobre la necesidad de nutrientes minerales se han llevado a cabo en plantas que se desarrollan con sus raíces. Estas son inmersas en una disolución nutritiva o en arena, regado con dichas soluciones. En cualquiera de estas técnicas que se conocen respectivamente con los nombres de cultivo en disolución y cultivo en arena o gravilla, puede saberse con toda exactitud la composición de la disolución nutritiva y variedades de la voluntad. El análisis químico de la materia seca de las plantas muestra que como promedio está integrada por 45% de carbono, 42% de oxígeno, 6.5% de hidrógeno y 1.5% de nitrógeno, y el 5.1% de elementos minerales, o sea, cenizas. Originariamente se pensó que las plantas para su normal desarrollo necesitaban solamente carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, azufre, magnesio y hierro. Sin embargo, se sabe que en la actualidad que hay por lo menos
Otros 5 elementos que, aunque son necesarios en concentraciones muy pequeñas, son indispensables para el crecimiento de la mayor parte de las plantas, aparte de otros elementos que solo son precisos de modo específico. Para ciertas plantas estos 5 elementos son boro, cobre, manganeso, zinc y molibdeno. La falta de cualquiera de estos elementos en el medio donde crece la planta se manifestará por síntomas característicos. Resultados de esta práctica. El tratamiento con luz se somete a la planta. Las plantas se marchitan debido a la fuerte luz y poca agua que reciben las macetas del suelo con poca materia orgánica. Las plantas crecieron, sin embargo de las orillas se quemaron debido a la falta de abono. A pesar de que no contenían minerales del suelo, las hojas crecieron, llegaron a una altura adecuada. Sin embargo, se quemaron y quedaron con color blancuzco. Necesitaban de nutrientes esenciales para poder desarrollarse de una mejor manera. Conclusiones de esta práctica. Los nutrientes son elementos principales para la nutrición de cualquier cultivo de importancia agrícola, siempre y cuando se realice un plan de fertilización. El agua es de mucha importancia, ya que sin ella las plantas sufren de mucho estrés hídrico. Es un recurso muy importante para la hidratación de una planta en crecimiento. La luz solar es la fuente principal de energía para las plantas. Sin ella pierden color y se desvían o doblan buscando la luz solar. Este es un factor muy limitante para la fotosíntesis y para el medio de esta obtenemos la fabricación de nutrientes orgánicos, que almacenan la energía lumínica del sol en distintas moléculas útiles. Seguimos con la siguiente práctica, que es la fotoperiodicidad. El fotoperiodo. Llamamos fotoperiodo al conjunto de procesos que permite a las plantas regular sus funciones biológicas, utilizando el número de horas de luz que hay a lo largo de todo el año. Esto implica que este proceso tiene lugar tanto en verano, cuando los días son más largos, como en invierno, cuando los días son más cortos. En esta práctica utilizamos la planta llamada Portulaca oleracea. Esta planta la estuvimos observando durante el día y durante la noche. Durante el día observamos que sus hojas estuvieron abiertas completamente a la luz del sol. Al llegar la tarde, esta planta cierra sus 5 pétalos para protegerse. En la discusión de resultados, la planta Portulaca fue observada de día y noche. En el día la flor se abre completamente sus 5 pétalos para recibir la luz solar a todo su esplendor, y en la tarde esta cierra sus 5 pétalos. ¿Debido a qué? Esta planta lo hace para protegerse, porque en la noche las altas temperaturas pueden desbordar sus pétalos. Y en el día, esta planta es de día, esta planta se mantiene viva en el sol. Si la ponemos en la sombra, esta planta muere. Seguimos con nuestra siguiente práctica. Fotoblatismo. El fotoblatismo. La influencia de la luz sobre la germinación se manifiesta por medio de su contenido energético. Este es el resultado de la combinación de 3 variables: intensidad, composición espectral y tiempo de expansión de requerimientos de luz para germinar no es general. Las semillas de los cereales germinan bien, con iluminación o sin ella, por lo cual han sido clasificadas como no fotoblásticas. En los casos en que la luz regula la respuesta germinativa se les llama fotoblásticas positivas, y cuando las inhibe son fotoblásticas negativas. Los resultados de esta práctica. En los resultados de las características germinativas de las semillas de maíz y frijol obtuvimos un porcentaje alto de germinación en las semillas de maíz y frijol, los cuales fueron sometidos a los diferentes colores de papel, y notamos que con la que hubo mejor desarrollo fue con la de papel amarillo. Acá las semillas se desarrollaron más rápido desde el principio, casi que un 80%, lo que caracteriza como fotoblásticas, ya que la incidencia de la luz oscuridad sí afecta su germinación, con un porcentaje germinativo del 70% y 100% en presencia de luz, a diferencia de las semillas que estuvieron en el papel rojo. Estas semillas no desarrollaron muy rápido, se quedaron más lentas que las que estuvieron en el papel amarillo. Conclusión de esta práctica. Las semillas fotoblásticas generalmente poseen escasas sustancias de reserva. Para germinar deben de estar a poca profundidad, para que les llegue la luz. Se considera que una temperatura media entre los 15 y 20 grados, las semillas se desarrollan de una forma adecuada, ya que la temperatura es un factor importante en el desarrollo de la misma, como lo son otros factores, entre estos el agua. Cuando la luz no afecta a la germinación, se dice que las semillas son no fotoblásticas.
tanto los diferentes efectos de luz en las semillas de maíz y frijol se caracterizaban por ser fotoblásticas, ya que se da cuando las semillas germinan con diferentes rayos de luz y reaccionan a la estimulación directa de la luz. Gracias por su atención.